Muchísimas gracias, amigos, por continuar aquí con nosotros en Escala Semanal, y contamos con la presencia, como habíamos anunciado a través de nuestras redes sociales, de el coordinador provincial, o técnico provincial más bien, de educación para adultos, y con el coordinador del programa Quisqueya Aprende Contigo para la provincia de Altagracia. Ellos son Nicolás Cedeño y el señor Bienvenido Nolasco. Saludos, muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido aquí a Escala Semanal. Muchísimas gracias. Encantado de participar en este programa y darte las gracias a ti, así como los muchachos, tanto de la cámara como los controles, que están por ahí siempre detrás de ellas. Así es, así es. Muchísimas gracias. Vamos a iniciar de una vez hablando un poquito de educación para adultos. Nosotros quisiéramos saber cuál es el impacto que surge como consecuencia de que un adulto pueda ya a esa edad, una edad, ¿verdad?, de la adultez, valga la repetición, terminar sus estudios básicos o de bachillerato. Sí, la educación de adultos podríamos llamarle una acción remedial, que el Ministerio de Educación en el Estado Dominicano pues está en el deber de ejecutar, porque tenemos cantidad de personas que no han concluido su educación básica, que no se han alfabetizado y bueno, mucho menos su educación secundaria. Entonces la educación de adultos viene a cumplir una función social eminentemente importante, porque le permite a las personas adultas, y hablamos de personas que tengan de 15 años en adelante, pues hacer sus estudios de manera sistemática en un centro educativo. O podría ser también desde la alfabetización hasta pasar por la educación básica y concluir su educación secundaria, siempre y cuando haya cumplido con la reglamentación de la edad, que son mínimo 18 años para el caso de la secundaria. Para alfabetizarse o para la educación básica, pues debe de tener de 15 años en adelante. Entonces, entendemos que es un tipo de educación muy especial, porque se trata de personas especiales, personas ya que tienen compromisos laborales, compromisos familiares. Evidentemente, algún compromiso deben de haber asumido ya, y por lo tanto se hace un tipo de educación especial y tiene sus materiales propios elaborados por el Ministerio de Educación, y precisamente que se le entregan gratuitamente a los participantes. Bueno, y tenemos también la educación laboral dentro de la educación de adultos, precisamente para personas que tienen ese perfil en términos de edad, y naturalmente que asumimos que han asumido algunos compromisos. Claro. Nicolás, pero esta educación, le llamamos educación para adultos, ¿tiene la misma rigurosidad, la misma calidad, de manera que el que salga egresado tenga las mismas competencias que uno que lo hizo de manera, digamos, regular, ¿no?, en su edad adecuada? Perfectamente. Debe de salir un egresado de una escuela básica de adultos similar a como sale uno de una escuela primaria. Similar. E inclusive el estudiante de educación básica de adultos es objeto de pruebas nacionales, y van a su prueba nacional y la promueven con números mejores que lo que están todos los días en las escuelas. ¿Son las mismas pruebas que se le aplican a los que están en No, no son las mismas pruebas. No son las mismas. Porque la prueba que se le aplica a un estudiante adulto ya tiene unos requerimientos y busca identificar unas competencias que son de personas adultas, claro, y que evidentemente pues tienen un nivel de complejidad mucho mayor que lo que tienen la que le aplicábamos anteriormente a un muchachito que terminó su 8º grado en una escuela primaria hoy. Y lo mismo sucede con el nivel secundario. Los estudiantes de Prepara, que es el programa de educación de adultos, pues van a pruebas nacionales similar a como van los que salen anteriormente del nivel medio, como llamaba anteriormente. Entonces, ese es un indicador de que nuestros estudiantes tienen las mismas competencias que las que deben de tener una persona joven, adolescente,
que sale del nivel medio ahora a nivel secundario, o que salía, el que salía de el 8º grado, hoy nivel primario. Claro que sí. Vamos a hablar un poquito en ese mismo tenor con Nicolás, con nuestro amigo aquí Nolasco también, que coordina la parte del Plan Nacional de Alfabetización. Se hizo este Plan Nacional de Alfabetización, se invirtió una cuantiosa cantidad de dinero, se habla de unos 5.000 millones de pesos en todo el país y todo este tiempo, pero no se ha logrado todavía el propósito de declarar a la República Dominicana libre de lo que es el analfabetismo. Sin embargo, se habla de que este año, señores, pudiera ser el año. ¿Qué opinión le merece? Sí, se está invirtiendo, porque el programa aún no ha terminado, ¿verdad? Antes, permíteme darte las gracias, por supuesto, por invitarnos a este programa tan escuchado para llevar las informaciones que el pueblo requiere con relación a educación, y que ella aprende contigo. Podemos decir que para los adultos y letrados es como el inicio, o de toda persona, vendría siendo el inicio. Lo único que unos inician en temprana edad, pero hay otros que aún no han tenido la oportunidad. Claro. Sí. Entonces decíamos que aún se invierte, porque el programa no ha concluido, ¿verdad? Y los números indican que estamos cerca. Según encuesta realizada por Enogar en noviembre del año pasado, estábamos alrededor del 6 puntos, o sea, 6.1. Si lo redondeamos, estamos bordeando en estos momentos por debajo del 6, porque no se ha dejado de crecer a partir de ese momento. Sin embargo, el presidente de la República ha solicitado a 33 instituciones del país a que se involucren de manera directa, y se le ha asignado una cantidad de iletrados, de personas a localizar y alfabetizar. De manera que en noviembre de este año, todos esos esfuerzos conjuntos que ha venido haciendo la población y que se está haciendo a partir de esas instituciones, podamos lograr que a noviembre ya esté por debajo del 5%. Que ese es el requerimiento para declarar el país libre, ¿verdad? Sí, requerimientos internacionales, Sí, ni sí. siquiera requerimientos nacionales. Claro. Si organismos internacionales requieren de que un territorio esté por debajo, esté igual o por debajo del 5% de su población sabiendo leer y escribir, para declararlo territorio libre de analfabetismo. Claro. Usted hablaba de las encuestas que realiza Enogar, se llama, ¿no? Sí, no, Enogar, y la última, o una de las más actualizadas, dice que alrededor de 80.000 dominicanos todavía no han formado parte de este programa, y que por supuesto están en esta condición de analfabetismo. ¿Cree usted entonces que de aquí a noviembre estos 80.000 pudieran ya formar parte y haber terminado estos estudios? La última información que nosotros tenemos es que para nosotros lograr descender al 5% o menos, habría que alfabetizar unos alrededor de 50.000. Ok, quiere decir que ha descendido, ¿no? Pero eso no es en la actualidad, eso es en base a números del año pasado. Entonces, la actualidad debe ser menor, ¿no? Mucho menor. Claro. Entonces, con el esfuerzo que está haciendo las Fuerzas Armadas, o sea, el MIDE, Agricultura, Prosoli, que ya empieza contigo a través de INAIPI, o la atención a la primera infancia, y otras instituciones que suman en total 33, ya existe localizado
a depurar por encima de la cantidad que se requiere para lograr de que el territorio pueda ser declarado territorio libre de analfabetismo. Ahora, tenemos el reto, claro, de que no basta con inscribir, no basta con incluir a una persona en un núcleo de alfabetización, sino que hay que esperar el resultado de que cómo terminó, si terminó alfabetizado o no. Claro. Porque es muy delicado esta parte de la educación cuando se trata de adultos y personas que ya han vivido quizá más de lo que le correspondería vivir estadísticamente hablando, ¿verdad? Caramba. Ya esas personas entienden que una gran parte de ellos que para lo que falta que se vaya el resto. Claro. Y ¿Cómo andamos por acá en la provincia? ¿Cuáles son los numeritos que manejamos acá? ¿Cómo estamos? Mira, en la provincia, permíteme buscar aquí unos claro. datos para hablar un poquito más específico. Claro. En noviembre del año pasado, nosotros teníamos que incluir en la parte, teníamos una meta de 1.872 personas a alfabetizar. En la provincia de Altagracia. En el municipio de Higüey. En el municipio de Higüey, muy bien. En el municipio de Higüey. Sí. De los cuales nosotros entonces tenemos a la fecha unos 200 y tantos personas por debajo de esa meta. Por lo que le falta es muy poca cosa, ¿no? Pero existe lo que decíamos ahorita, que necesitamos esperar, el tiempo nos dará la última versión en cuanto a el perfil de salida de esa persona. Si aprendió, si 6 meses más tarde ya aprendió a leer y escribir, que no hayan ocurrido situaciones que le hayan hecho a ese iletrado abandonar el núcleo, o que nosotros hayamos sido lo suficientemente diligentes y lo suficientemente líderes para lograr de que esa persona permanezca en el núcleo de alfabetización y termine su proceso claro. de manera efectiva. De manera efectiva, porque también lo puede terminar y aún no haber logrado alcanzar la meta de aprender a leer y escribir. Claro. Que se nos presenta mucho que hay una gran cantidad de personas que cuando aprendió a hacer su nombre entiende que ya ahí concluyó. No quieren seguir después. Y el sacarle, el lograr que esa persona entienda que no basta con que haya aprendido a dibujar su nombre, que es lo que en este caso aprenden, ¿verdad? Sí. Para que continúe y pueda leer, escribir y pueda manejarse, claro. Y encender en ello la chispa que pretende que ella aprende contigo a encender, para que continúe en la educación y pase entonces a educación de adulto, como ha sucedido en los últimos años, que ha aumentado la matrícula de estudiantes de adulto a nivel nacional y muy especialmente en la provincia de Altagracia, que tenemos una gran cantidad que antes eso no se veía. Ahora también se le ha dado la facilidad porque las tandas para un adulto estudiar se han extendido también. Ahora no hay que antes era solamente en la noche, ahora están los domingos, están los sábados, y tenemos aquí a Nicolás que conoce más de eso, y tenemos también días laborables. Una apertura en la educación. Completamente. Claro. Y próximamente, Quisqueya Aprende Contigo también contiene lo que se llama la continuidad educativa, que es una modalidad bajo la misma premisa, se puede decir, de Quisqueya Aprende Contigo, donde la escuela se trasladará a esos lugares y continuará dándole el pan de la enseñanza, porque he conocido por todo de que 6 meses no es suficiente para que un ser humano
aprenda realmente los conocimientos que conlleva el alfabetizarse en un 100%. Claro que sí, claro que sí. Vamos a hablar un poquito. Nosotros quisimos que vinieran ambos porque queríamos hacer de esta entrevista, más que una entrevista, una pequeña tertulia, ¿no?, sobre el tema de la educación. Y es que en datos, según la Oficina Nacional de Estadística, en el 2010, en el censo que se hizo, nosotros teníamos un 12% de la población de la República Dominicana que sufría de alguna discapacidad. A la actualidad, en el 2017, en unos estudios que se hicieron varias universidades del país, se habla ya de un 14%. Sin embargo, nadie habla de este tema, de la inclusión de las personas especiales en la educación. Aquí no se ve una campaña agresiva de parte del Ministerio, del Estado, para que estas personas que con autismo, con síndrome de Down, puedan ser parte, porque es que ellos representan un nicho de la sociedad. Entonces, a la luz de los datos que ustedes manejan, ¿qué se está haciendo por el tema de la inclusión de las personas especiales o en discapacidad en la educación? Bueno, si vamos a iniciar con Quisqueya Aprende, sí, y la inclusión, el programa contiene eso, atender a las personas que tienen alguna discapacidad, ya sea esta auditiva, visual, física, motora, cualquier discapacidad, el plan está en condiciones de atenderlo, a tal punto de que nosotros, el plan impartió un curso de lengua de señas aquí en el municipio de Higüey, que participaron gente de El Ceibo, gente de Romana, sí, y gente de la provincia de la Altagracia. Entonces es un indicador de que desde el plan también se atiende a la discapacidad. Pero ya saliéndonos de Quisqueya Aprende y entrando a lo que es el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación atiende la discapacidad y a tal punto de que tenemos un centro de atención a la discapacidad, CAT, que es una dependencia del Ministerio de Educación, que para la Regional 12 de Higüey, pues tenemos un centro ahí en la Icayagua, donde tenemos orientadores, psicólogos, trabajadores sociales y personas que manejan diferentes discapacidades y que van directamente a los centros educativos y trabajan con esos estudiantes que tienen alguna discapacidad. Sin embargo, nosotros tenemos, según los datos que se manejan, la carrera de educación especial, sí, solo la está impartiendo la UNFU, aquí, sí, en la República Dominicana. Bueno, entonces, no vemos que, por ejemplo, una universidad estatal como la UAS, en la cual todos tenemos acceso, no se está dando esta carrera. Sí, ¿Qué pasa con esto? Sí. Bueno, las universidades tienen que revisarse, porque tienen que tener una mayor cobertura, tienen que tener una mayor oferta, claro, de oportunidades para las personas que quieren hacer algunas especialidades, inclusive, porque usted puede hacer una licenciatura en educación y hacer una especialidad en cualquiera de esas discapacidades para atender a esas necesidades. Claro. Entonces, solo la tenemos en la UNFU como país, podríamos decir, pero gracias a Dios que la tenemos, porque anteriormente no teníamos nada. No quiero que esto se vea como un premio de consolación, pero es la realidad. Claro. Estamos caminando. Es un avance. Es un avance. Claro, es un avance, porque anteriormente no teníamos nada. Claro. Aquí en la regional tenemos ese centro de atención a la discapacidad. Bueno, eso lo que tiene es un par de años acá. ¿Qué significa eso? Bueno, que se está atento a que hay un problema y que hay que irlo enfrentando de acuerdo a las posibilidades que tenemos como país. Claro, a nivel ya global para ustedes, todo el mundo sabe que los índices en materia de la calidad de la educación en nuestro país han estado mejorando, pero son todavía, me gusta usar esta palabra, son muy miserables. O sea, todavía estamos por debajo de lo que aspiramos. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se va a hacer? ¿Cuáles son los pasos a seguir para nosotros mejorar estos índices que de manera paupérrima nos ponen entre los últimos lugares en materia de educación? Sí, sí. Okay. Si yo quisiera atreverme a intervenir, claro, porque me está haciendo cosquilla por ahí, sí, la parte de
de los discapacitados. Sí, claro. Sí, hay una parte en Quisqueya que, aunque Nicolás lo abordó, quizás no es un tema fuerte en este caso. Sí. Nosotros aquí hemos alfabetizado personas ciegas. O sea que tenemos el sistema Braille y cualquier tipo de discapacidad que aparezca y esa persona no sepa leer y escribir, o sea, quien la padezca, Sí. y quiere alfabetizarse, nosotros lo alfabetizamos. E incluso decía Nicolás que para alfabetizar a la persona que tienen problemas con el habla, hicimos un curso de lengua de señas, trajimos aquí a Sonia Encarnación, Sí. que aquí quizás no ha rendido los frutos que nosotros entendíamos que se podía, pero en Yuma se alfabetizó, hubo un intento, quizás no llegó hasta el final, pero se aprendió también en Bávaro y en El Ceibo es donde más se ha progresado, que hay varios núcleos de personas sordas que han podido aprender su lengua, porque es su lengua natural. Y dentro del formulario que nosotros tenemos para captar a los iletrados, hay una parte donde dice discapacidad. Y en base a esa discapacidad, entonces el Estado toma medida o el programa toma medida tendente a resolver eso. Aquí nosotros hemos traído, por ejemplo, operativo de entrega de lentes específico o traído por el programa, aunque no deja de incluir a alguna persona que se acerque y que también tenga el problema de visión. Claro que sí. Sin embargo, viene por los que padecen esa discapacidad en el programa Quisqueya Aprende Contigo. Los niveles, los índices de la calidad de la educación. ¿Cómo lo cambiamos? ¿Cómo vamos a seguir ascendiendo en la calidad de la educación de la República Dominicana? Yo entiendo que vamos caminando hacia allá. Decía Nicolás hace un momento que cuando le abordaba de que tenemos, y de usted mismo, tenemos ya una universidad que tiene un perfil de salida para un profesional en esa área, y que aquí en la provincia tenemos el ICAP. Y las universidades todas están en proceso de revisión de la matrícula completa de lo que ofrecen, porque a lo mejor se han ido quedándose rezagadas en el tiempo. Y es evidente de que desde el Estado el Ministerio de Educación ha venido haciendo esfuerzo tendente a resolver esa situación. Sin embargo, los pueblos, yo digo que los movimientos bruscos, aún siendo sociales, tanto hacia arriba como hacia abajo, son peligrosos. Muy peligrosos, muy peligrosos. Entonces, vamos llevando esta situación desde el Estado de acuerdo a como las circunstancias permiten, Claro. o un poco más allá. ¿Qué nos dice Nicolás? Bueno, la calidad de la educación es el clavito en el zapato Es como el talón de aquí, del Ministerio de ¿verdad? Educación, sí, indiscutiblemente. Pero la calidad de la educación hay que verla de diferentes puntos de vista. Ajá. No se trata nada más de que desarrollemos mucho contenido en las aulas y que le demos mucha clase a los muchachos y que los maestros dediquen mucho tiempo a estar con los estudiantes, sino que necesitamos involucrar a la sociedad en sentido general. Esto no es cuestión de que solamente del Ministerio de Educación. Así como en el Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo, se ha involucrado la sociedad dominicana en sentido general, empresarios, sindicatos, trabajadores, clase profesional, empresarial, todo el mundo. Lo mismo tiene que pasar para lograr avanzar en términos de calidad de la educación. Y quiero poner un punto que se vea bien: la familia. La familia es un eje determinante para la calidad de la educación.
para avanzar en términos de calidad de educación. Por la sencilla razón de que estamos trabajando con unos estudiantes que viven solos, o que viven con un abuelo, o que viven en una familia uniparental, con un solo, con padre o con la madre, y eso es un problema terrible. Pero aparte de eso, con ese papá o esa mamá que vive, trabaja y le dice al muchacho, vete para la escuela. Entonces eso no puede ser. Necesitamos una familia integrada a la escuela, que sepa que ella es parte de este trípode. Siempre recuerdo a un director regional que decía que la educación era como un trípode, que estaban los maestros, que estaban los estudiantes y que estaba la familia, y que si uno de esos tres elementos fallaba, pues la educación se iba a pique, indiscutiblemente. Entonces la familia juega un papel estelar en lo que es la consecución de la calidad de la educación. ¿Por qué razón? Porque hay una serie de valores y de actitudes y de comportamientos que se obtienen en la casa, y que si en la casa no se le da no se le refuerza esa actitud o esas actitudes o esos valores, entonces lamentablemente la escuela tiene, no diríamos perder el tiempo, pero tendría que dedicarle tiempo a eso. Entonces eso también le resta tiempo al desarrollo de unos contenidos que tiene nuestro currículum, que el maestro tiene que desarrollar en el día a día en el aula. Nicolás, un llamado final para toda la juventud, para toda la sociedad. Pero independientemente de eso, también tenemos que hacer un llamado ferviente a nuestros maestros, porque tenemos que seguir mejorando cada día. Los maestros tienen que permanecer estudiando permanentemente. No deben verse como un profesional que se hizo licenciado en educación y que concluyó una etapa de formación y que ya no va a seguir. Eso no puede ser, porque un licenciado en educación es un profesional similar a un ingeniero, similar a un médico o a cualquier otro profesional que tiene que mantenerse actualizado, estudiando permanentemente. Claro. Bueno, pues quiero en este momento agradecerles esta oportunidad de conversar con ustedes y con el pueblo, con el país, sobre este importantísimo tema de la educación, y que reiterarles que esta puerta de Escala Semanal están abiertas para ustedes, para cuando deseen traer cualquier información, venir a orientar a la sociedad dominicana, pues serán aquí siempre bienvenidos.